Capítulo 29. Niños privilegiados. Otro género de niños que pertenecen a condiciones sociales excepcionales son los niños de los ricos. Parece que los niños ricos deberían ser más fáciles de educar que los pobrísimos niños de nuestra primera escuela y que los huérfanos del terreno de Messina. ¿En qué podía consistir su conversión? Los niños ricos son privilegiados, rodeados de los cuidados más esmerados de que dispone la sociedad. Pero para aclarar este prejuicio, recuerdo algunas páginas de un viejo libro mío, en donde explicaba ingenuamente las primeras impresiones relativas a las dificultades encontradas por los maestros que dirigían nuestras escuelas en Europa y América. La belleza del ambiente infantil, la magnificencia de las flores no atraen a los niños ricos. Las avenidas de un jardín no les invitan y la correspondencia entre niños y materiales no se verifica. La maestra queda desorientada porque los niños no son atraídos por los objetos como ella esperaba, escogiéndolos según sus propias necesidades. Si las escuelas son de niños muy pobres, estos entran inmediatamente en contacto con el material, pero si se trata de niños ricos, como están hartos de poseer toda clase de objetos, así como juguetes espléndidos, raras veces se dejan atraer enseguida por los estimulantes que le ofrecemos. Una maestra americana, Miss G, me escribía desde Washington: los niños se quitan los objetos de las manos unos a otros. Si intento enseñar un objeto a un alumno particular, los demás dejan caer los que tienen entre manos y ruidosamente se reúnen alrededor de nosotros, sin objeto alguno. Cuando acabo de explicar un ejercicio con una pieza del material, todos los niños se pelean por poseerla. No muestran interés alguno por el material, pasan de un objeto a otro sin persistir en ninguno. Bastantes son incapaces de permanecer quietos el tiempo necesario para recorrer con la punta del dedo uno de estos pequeños objetos que les ofrecemos. En la mayoría de los casos, los movimientos de los niños no tienen finalidad. Corren alrededor de la estancia sin saber por qué. En estos movimientos no tienen la atención de respetar los objetos, tropiezan con la mesa, hacen caer las sillas y pisan el material. Algunas veces comienzan un trabajo para dejarlo seguidamente, tomando otro objeto y abandonándolo sin motivo alguno. Maëlle D. escribía desde París: he de confesar que mis experiencias fueron verdaderamente desalentadoras. Los niños no podían fijarse en ningún trabajo más que por breves momentos. Ninguna perseverancia, ninguna iniciativa de su parte. Algunas veces se seguían unos a otros como un rebaño de corderos. Cuando un niño tomaba un objeto, todos los demás querían imitarle. Algunas veces se revolcaban por el suelo y tiraban las sillas. De una escuela de niños instalada en Roma llegó esta descripción lacónica: los niños se muestran desorientados en su trabajo y refractarios a cualquier dirección. La preocupación más grande es la disciplina. Veamos ahora descripciones sobre el nacimiento de la disciplina. Una señorita escribe desde Washington: en algunos días, esta masa nebulosa de niños desordenados comienza a adquirir forma. Los niños parece que tienden a orientarse sobre sí mismos. Muchos de los objetos que habían despreciado al principio comenzaron a ser interesantes para ellos, y como resultado de este nuevo interés empezaron a actuar como individuos independientes, extremadamente individualizados. Ocurría con frecuencia que un objeto que absorbía por completo la atención de un niño no ejercía atracción alguna sobre los demás, separándose los unos de los otros en sus manifestaciones de atención. Solo puede considerarse que la batalla se gana definitivamente cuando el niño manifiesta espontáneamente un interés real por un objeto que acaba de descubrir. Algunas veces este entusiasmo llega de improviso y con extraña rapidez. En cierta ocasión intenté interesar a un niño con casi todos los objetos del sistema, sin resultado alguno positivo. Entonces, por casualidad, le mostré las dos tablillas de color rojo y azul, llamando su atención sobre la diferencia de color. Las cogió enseguida y con una especie de ansiedad aprendió 5 colores en una sola lección. En los días sucesivos cogió todos los objetos del sistema que había despreciado al principio y lentamente se interesó por todos ellos. Un niño que al principio poseía una pequeña capacidad de concentración,
halló una salida a aquel estado de indiferencia, interesándose por uno de los objetos más completos del material, las longitudes. Jugó continuamente con ellas durante una semana, aprendiendo a contar, efectuando sumas sencillas. Retrocedió entonces hacia los objetos más elementales, los encajes de cilindros, y se interesó por todos los elementos del sistema. Tan pronto como los niños hallaban algún objeto interesante, desaparecía el desorden de repente, cesando el vagabundear de su mente. La misma maestra describe el despertar de una personalidad. Teníamos 2 hermanitas, una de 3 años y otra de 5. La niña de 3 años no existía como personalidad, pues seguía constantemente a su hermana mayor. Por ejemplo, si ésta tenía un lápiz azul, la pequeñuela no estaba satisfecha hasta tener también un lápiz azul. La hermana mayor comía pan con mantequilla, la pequeña había de comerlo también y así sucesivamente. Esta niña no se interesaba por nada de la escuela, siguiendo e imitando siempre a su hermana. Un día la niñita se interesó bruscamente por los cubos rojos construyendo una torre con atención muy viva. Repitió este ejercicio gran número de veces y olvidó por completo a su hermana. Esta, sorprendida, la llamó diciendo: «¿Cómo es que estoy trazando un círculo y tú construyes una torre?». Y desde aquel día se reveló la personalidad de la pequeñuela y ya no fue el espejo de la mayor. Miles D. habla de una niña de 4 años, incapaz de transportar un vaso de agua sin verterla, aunque solo la contuviera hasta su mitad. Rechazaba este ejercicio porque sabía que era incapaz de realizarlo. Más tarde se interesó en un ejercicio cualquiera del material y desde entonces pudo transportar los vasos de agua con gran facilidad. Y como tenía compañeras que pintaban acuarelas, les llevaba el agua a todas, sin verter ni una gota. Otro hecho verdaderamente curioso fue contado por una maestra australiana, Miss B. Tenía en su escuela a una niña pequeñita que todavía no hablaba, pronunciando solamente sonidos inarticulados. Sus padres la hicieron examinar por un médico para saber si era de constitución anormal. Esta niña se interesó un día por los encajes sólidos, entreteniéndose durante mucho tiempo en coger y meter los pequeños cilindros de madera en sus encajes, y después de haber repetido numerosas veces su labor con vivo interés, corrió hacia la maestra diciendo: «¡Ven a verlo!». Miss B explica el goce de los niños durante el trabajo. Los niños se mostraban orgullosos por el trabajo realizado, saltaban y me abrazaban gozosos cuando habían logrado realizar alguna operación muy sencilla, diciéndome: «Lo he hecho todo por mí mismo, tú no te figurabas que yo pudiera hacerlo, y hoy lo he ejecutado mejor que ayer». Miles D. explica: «Después de las vacaciones de Navidad, al comenzar las clases, de nuevo se produjo un cambio notable. Parecía que se había establecido el orden por sí mismo, sin mi intervención. Los niños parecían demasiado interesados por sus trabajos para ocuparse de aquellos actos desordenados que acostumbraban a realizar. Iban solos a elegir los objetos del armario, que antes parecía que les molestaban, tomándolos sucesivamente sin mostrarse fatigados. Una atmósfera de trabajo se extendió por la clase. Los niños, que hasta entonces habían cogido los objetos por un capricho momentáneo, sentían en lo sucesivo la necesidad de una especie de regla personal interior. Concentraban sus esfuerzos sobre trabajos exactos y metódicos, sintiendo una satisfacción verdadera en vencer las dificultades. Estos trabajos precisos dieron un resultado inmediato sobre su carácter. Llegaron a ser dueños de sí mismos. El ejemplo que más impresionó a Miles D. fue el de un niño de 4 años y medio que había desarrollado su imaginación extraordinariamente. Tanto que dándole un objeto no observaba la forma del mismo, sino que la personificaba hablando al objeto continuamente, imaginando ser una persona distinta de la que era, siendo imposible fijar su atención sobre el objeto. Mientras divagaba así con su mente, era incapaz de ejecutar cualquier acción precisa, por ejemplo, abrochar un botón. De repente, comenzó a operarse una transformación maravillosa en aquel niño.
comprobé con sorpresa un cambio considerable que se forjaba en él, realizando como ocupación favorita uno de los ejercicios y después los otros. De esta manera llegó a calmarse. Estas antiguas descripciones de maestros, abriendo prematuramente escuelas antes de que un método seguro fuese comprobado, podría repetirse hasta el infinito. Hechos semejantes y dificultades idénticas, aunque atenuadas, se presentaban en casi todos los niños felices que tienen una familia inteligente y amorosa que se ocupa de ellos. Son dificultades espirituales ligadas a lo que llamamos bienestar. Y así resuenan en todos los corazones las emocionantes palabras de Cristo en la montaña. Felices los humildes, dichosos aquellos que lloran. Pero todos son llamados, todos acaban por venir. Venciendo sus propias dificultades, es por esto que el fenómeno que se calificó de conversión es un carácter propio de la infancia. Se trata de un cambio rápido, algunas veces instantáneo, y cuya causa siempre es idéntica. Pero las conversiones más diversas se producen así. Los exaltados se calman, los oprimidos reaccionan y todos avanzan juntos por la misma vía de trabajo y disciplina. El progreso se desarrolla solo, movido por una energía interior que logra exteriorizarse porque ha encontrado una puerta de salida. La transformación presenta primeramente un carácter explosivo y es el anuncio certero del desarrollo que se inicia. Es así que de imprevisto el niño presenta su primer diente, efectúa su primer paso y cuando ha aparecido el primer diente, aparecerá toda la dentadura. Expresada la primera palabra, se desarrolla el lenguaje. Efectuado el primer paso, andará para siempre. Se había parado el desarrollo, o mejor dicho, se había tomado un camino equivocado, y esto para todos los niños, en todos los niños de todas las condiciones sociales. La difusión de nuestras escuelas en el mundo entero, entre todas las razas, demuestra que esta conversión infantil es común a toda la humanidad. Se podría hacer un estudio minucioso de una cantidad innumerable de caracteres que desaparecen para ser sustituidos por el mismo cuadro de vida. Así pues, en el origen de la vida, en los niños pequeñitos se produce constantemente un error que deforma el tipo psíquico natural del hombre, dando lugar a infinitas desviaciones. La conversión infantil es una curación psíquica, un retorno a las condiciones normales. Sí, este niño maravilloso por la precocidad de su inteligencia, este héroe que se supera a sí mismo encontrando la energía para vivir y la serenidad, este rico que prefiere la labor disciplinada a las condiciones fútiles de la vida, es el niño normal. Y lo que se ha considerado sorprendentemente en su aparición, calificándolo de conversión, debe considerarse sencillamente como una normalización. El hombre posee una naturaleza oculta, una naturaleza sepultada y por consiguiente desconocida, que es la verdadera naturaleza, recibida en la creación, la salud. Esta interpretación no cancela los caracteres de la conversión en el adulto. Sin embargo, puede retroceder, encontrar su verdadera naturaleza, pero un cambio de esta naturaleza le sería tan difícil que casi no podría reconocerse el retorno a la naturaleza humana. Por el contrario, los caracteres psíquicos normales del niño pueden despertarse fácilmente y entonces todas las condiciones deformadas desaparecen conjuntamente con los síntomas de enfermedad se desvanecen al volver la salud. Observando a los niños a la luz de esta comprensión, podrían descubrirse con mucha frecuencia caracteres normales que aparecen espontáneamente, a pesar de las difíciles condiciones del ambiente. Aunque rechazados por ser desconocidos, efectúan nuevas tentativas para salir a través de los obstáculos y predominar. Podría decirse que las energías normales del niño inspiran el perdón con la voz de Cristo. No solo habéis de perdonar 7 veces, sino 7 veces 7. Así, también la naturaleza profunda del niño vuelve a florecer no 7 veces, sino 7 veces 7, ante la represión del adulto.
No es, pues, un episodio pasajero de la vida infantil que ataca sus caracteres normales. Es la lucha debida a la represión continua del adulto.